Bueno, yo creo que fundamentalmente para nuestros amigos no españoles, que son los que no conocen, espero el programa, espero que los demás sí, aquí no hay ningún formalismo, no hay que esperar preguntas y respuestas, pueden ustedes intervenir, precisamente lo que pretendemos normalmente es que la discusión sea fluida, como si fuera en casa. Estamos en casa de nuestros espectadores. ¿Por dónde empezamos? Porque este tipo de cuestiones se pueden abordar suavemente, cautamente, brutalmente. Por ejemplo, ¿existen los vulgarmente llamados platillos volantes, sí o no? Supongo que esto ya engendra discusión seguro. ¿Sí o no? ¿Qué es existir y qué es no existir? ¿Verdad? Pues empecemos por la filosofía. Exactamente. Si yo digo, este fenómeno contradice mis premisas, luego no existe, es una consecuencia equivocada. Si digo, no tengo métodos para controlar este fenómeno, luego no existe, también es equivocado. Por definición, todo fenómeno siempre existe, aunque exista solamente la experiencia del que lo experimenta, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí existe algo así como platillos voladores. Existe la experiencia de platillos voladores que parece tener mucha gente. Hay gente que declara haber tenido la experiencia de haber visto algo, una luz en el cielo, una luz que se desplaza, una luz que se acerca. Hay gente que declara haber tenido la experiencia de un contacto con algo, algo que le comunica algún género de información o de órdenes o mensajes. Esto existe. Existe gente así. Quisiera hacer un comentario. Quiero plantear una cuestión. Dado que yo he estado participando en el estudio de este misterio que he mencionado, me he dado cuenta de que hay un número muchísimo mayor de gente que ha visto cosas que no comprenden de lo que se sabe normalmente, porque desde que he escrito este libro y he aparecido en muchos programas de televisión, de radio, escrito para revistas y periódicos, tanto Colin Andrews como yo nos hemos convertido en un foco de atención. Hemos recibido cartas, llamadas de mucha gente y que nos considera como alguien a quien por fin pueden hablar de sus experiencias. Y me he dado cuenta entonces de que hay un número mucho mayor de gente de lo que se piensa que ha visto algo que no pueden comprender. Es una lástima que la terminología ovni haya llegado a un punto en el que se considera como una especie de nave de tuercas y tornillos, algo metálico fabricado por otra inteligencia que llega aquí a la Tierra, baja, se aterriza y hace alguna cosa en la Tierra, pero no es esa la situación normal, porque por las cartas que yo recibo son normalmente del tipo siguiente: señor Delgado, creo que debo hablarle, por primera vez hablo a alguien que no es de mi familia, acerca de una experiencia que hemos tenido. Y entonces me sueltan toda la historia realmente increíble. Es algo que les está quemando dentro y quieren soltar por fin, porque llevan tanto tiempo pensando en ella que por fin han encontrado a alguien que les escucha, alguien que es una figura oficial, tanto yo como Colin Andrews. Entonces están deseosos de relatar su experiencia. Y eso me ha pasado muchas veces. En unos pocos meses he recibido 1500 letras, un montón de letras así de alto, de cartas, perdón, un montón de cartas que buscan el contacto, el relato de la experiencia, ya que la gente se siente aislada en su experiencia y ahora pues quieren unirse en ese punto común. ¿Y ustedes, señores Ripoll y Quintana, creen algo de esto? ¿Qué pasa? ¿Primero yo? Pues yo verdaderamente no creo en estas cosas. Bueno, y quiero además decir que yo estoy aquí en plan privado, ¿no? Porque la Agencia Espacial Europea no se dedica a la investigación. Lo que, sin embargo, y tomando el tema de cuando estuve hablando de las últimas experiencias que ha habido
Yo viajo bastante y paso muchas veces por Lieja, y de hecho pasé por Lieja en la ocasión en la que había estos fenómenos que se habían visto. Y tengo, yo no sé si han leído el último Paris Match, en el que hay precisamente unas fotografías, son estas, no sé si las pueden ver aquí, donde por primera vez una pantalla de radar del F-16, que yo creo que es un aparato bastante bien diseñado, pues muestra efectivamente un ovni, es este cuadradito que se ve aquí, y lo curioso del caso es que muestra la forma como evolucionó, cómo se movió. Es imposible que lo pueda hacer un aparato de los diseñados por el hombre, porque si había alguien dentro de este aparato, desde luego hubiera muerto, ya que se puso con una aceleración de 40 veces la gravedad. Es decir, una persona que hubiera pesado 100 kilos en este momento pesaba 4.000, no hay ningún esqueleto o musculatura que la pueda aceptar. Pero también hay que decir que esto fue los últimos días de marzo, el 30-31, la noche del 30-31, y que ya desde octubre se habían visto unos cuantos objetos en forma triangular, con unas luces, de las que luego se hicieron unas fotografías, o aparecía muy poco. Se dice que quizás que fuera infrarrojo, pero claro, el infrarrojo no lo ve el ojo humano, entonces ¿cómo lo habían visto? El caso es que la gendarmería, el jefe de gendarmería avisó al Ministerio de Defensa para que fueran a interceptarlos. Fueron 2 veces, en la primera vez no interceptaron nada, en la segunda vez, después de llegar, se dieron cuenta que lo que eran un nightclub, un club nocturno que tenía unas haces de láser, y que allí en aquellas zonas, los que han viajado por allí se recordarán que hay unas nubes bastante bajas en general, y entonces mostraban unas figuras extrañas pero la tercera vez, que fue precisamente esta, la de 30-31, a la vista de que 2 radares de largo alcance, uno de la NATO y otro belga, lo habían detectado exactamente en un punto determinado, pues se mandaron estos 2 F-16, que son 2 aparatos, 2 fighters muy modernos, a interceptarlos, y efectivamente llegaron y se ven en las pantallas de radar. En cuanto los interceptaron, pues en el orden, solamente tienen 6 segundos, en el orden de 6 segundos, pasaron de una velocidad de 280 km por hora a una velocidad de 1800, es decir, tuvieron necesidad de hacer... y además encima bajaron por debajo del alcance de estos radares, que son 200 metros, y por lo tanto ya no se podían detectar. Y en estas zonas es imposible que un aparato pueda... Ahora, claro, después de toda esta historia, y además con equipo sofisticado habiendo sido detectada, entonces, ¿cómo me atrevo yo a decir que no creo en los ovnis? Quizá esta es la pregunta. Bueno, primeramente, yo digo que si ovni es, y esto es una estupidez lo que voy a decir, es un poco trivial, pero si ovni es un objeto no identificado, yo digo que objetos no identificados, claros que los hay, muchos, en la Tierra y en el espacio y en todos los lados. Pero lo que sí digo es que estos objetos no identificados no creo que sean de hombres que vienen fuera de extraterrestres y que hayan venido a visitarnos, porque yo creo que hay 2 temas fundamentales. Uno es el de los ovnis y el otro es el de los extraterrestres, que es distinto y del que también podríamos hablar. Pero en la cuestión de los ovnis, entonces, ¿cómo explico yo que estas pantallas de radar lo hayan visto? Bueno, si científicos de renombre no tienen explicación, yo no me atrevo a dar una explicación en un comentario como de unos segundos. Sin embargo, lo que sí quiero decir es que el radar es un instrumento que funciona por lo que se llama skin tracking, es decir, él manda una señal de radiofrecuencia que si hay una piel, un skin, que sea reflectante, refleja esta señal. Pero el radar solo tiene un transmisor y un emisor. No quiere decir que la señal que ha mandado no pueda haber una señal exactamente de la misma frecuencia que sin haberla mandado no la reciba el receptor. Y entonces, si es una señal de radiofrecuencia, puede llegar a viajar no a 3 veces o a 10 veces la velocidad del sonido, puede llegar a viajar a la velocidad de la luz. Claro, entonces, para pasar de una velocidad a la velocidad de la luz, la aceleración sería tan inmensa que desde luego no la aguantaría nadie. Es decir, yo no digo que esto sea la explicación, pero que estoy convencido que siempre hay una explicación técnica y que aquí no se ha podido dar por el hecho de que no hay datos suficientes para poder explicarla. Bueno, yo creo que
Ripoll ha dicho muy bien que una cosa que él dice objeto volante no identificado, y que de esos hay muchos. Yo digo que una definición en negativo es mala siempre. Por suerte, no lo sabía hasta que se ha comentado aquí, nosotros aquí vamos a hablar de platillos volantes, que al menos es una definición no en negativo, tampoco en positivo, es platillo volante si es una cosa que tampoco sabe uno muy bien a qué se refiere, pero que evidentemente hay fenómenos que nosotros no somos capaces de entender, eso por supuesto, no creo que haya nadie que pretenda otra cosa. Mi experiencia personal, por ejemplo, en temas relacionados con luminiscencia atmosférica nocturna, muy próxima a este tipo digamos, de experiencias, pues habla de que desde las llamadas células verdes, que son emisiones del oxígeno atómico atmosférico en una raya que se llama en 5577 Armstrong, que es la raya verde, es conocida así en el argot, o la raya roja, también producida por el oxígeno atómico atmosférico. En fin, evidentemente hay fenómenos que somos capaces de comprender, y estoy hablando solamente de fenómenos creados por nuestra atmósfera. ¿Para qué voy a incidir en fenómenos que no tengan nada que ver, no ya solamente con nuestra atmósfera, sino ni siquiera con nuestro sistema solar, y que por supuesto recibimos como pueden ser rayos cósmicos o cualquier otro tipo de actividad? Por lo tanto, fenómenos no identificados que den lugar a experiencias visuales o de otro tipo, no sé, pues puede haber muchos, puede haber desde alienaciones hasta cualquier tipo de cosa. Yo soy incapaz de hablar de una cosa de esas. Ese para mí no es un problema científico planteado en estos términos, y como tal, si a mí se me pide una opinión como experto, yo tengo que recurrir a que me den unos datos para ver si yo con esos datos, como muy bien decía el señor Delgado, soy capaz de interpretar algo. Es decir, yo necesito hacer medidas, yo necesito tener un background algo consistente o no consistente al cual yo pueda aplicar alguno de los modelos, alguna de las actividades para las que a mí me han enseñado a trabajar. Otra cosa no es ciencia tal y como nosotros entendemos en la ciencia. Entonces, fuera de eso yo no puedo decir otra cosa. Yo creo que personas como Freixedo sí cree que puede aportar datos, ¿no? Yo no he podido seguir totalmente lo que ha dicho aquí el señor, pero bueno. Quiero advertirles que ustedes pueden interferir entre sí y repreguntarse lo que ustedes quieran, ¿eh? Vamos a ver, lo que yo quiero decir es que hace 40, yo le preguntaría aquí a todos los que estamos, ¿han visto ustedes alguna vez algún riñón humano? No me digan, casi seguro que no lo han visto. No lo han visto. Si no son cirujanos, no lo han visto. Si alguno fuera médico, probablemente sí. Si uno es cirujano, como no hay ningún cirujano aquí, no lo ha visto. Y a lo mejor muchos médicos tampoco lo han visto, bueno, cuando estudiaron, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que está Madrid entero lleno de riñones. Para ver riñones hay que ser un cirujano, y sobre todo cirujano que se dedique a operar eso. La ovnilogía, llamando fenómeno ovni, es una cosa complejísima y que hace 40 años que está, diríamos, no funcionando, pero hace 40 años que esto se puso en el tapete, y los humanos, ciertos humanos, se han dedicado a estudiar el problema. Otros se dedican a otras cosas, y es natural. El que diga hoy día que no hay hechos comprobables, pues está falta de información y punto. Pero es que alguien lo ha dicho, yo le puedo no dar lo hemos dicho, cantidad ¿no? de testimonios escritos, no lo hemos dicho. pero vamos, dados por ejemplo por todas las agencias norteamericanas. Ahora, en virtud de la ley del Freedom of Information Act, el Congreso le exigió a todas las agencias que bregan con esto, que son las Fuerzas Aéreas, que son la CIA, que son la DIA, que son la NSA, que dieran los documentos, y han dado miles de páginas, miles, desgraciadamente censuradas inicuamente y yendo contra la ley la mayoría de ellas. Yo en el libro mío último pongo, para ridiculizar a los que le hicieron, una página en la cual solo queda una línea, todo lo demás está censurado, y así hay miles de páginas que yo he visto, y ahí son documentos oficiales del gobierno, que no ha tenido más remedio que darlos, en los cuales dicen pues de todo, absolutamente de todo. Para mí, hablarme, por ejemplo, de radares hoy día, eso es lo que yo llamo ovnilogía de primer grado. Eso hace 20 años estábamos en eso. Pero hoy día ya yo no necesito radares. Por ejemplo, yo he visto ovnis en plena luz del día durante media hora, los he estado mirando. Pero para eso hay que ir a donde están. Los he visto repetidas veces, girando y no girando y todo. Por eso las cosas que... Pero usted quiere decir que si uno pretende ver ovnis y quiere ver ovnis, ¿puede conseguirlo? Tiene que ir a ciertos sitios. Por ejemplo, en Voronezh, el del otro día, de Rusia. Lo cual...
yo inmediatamente dije, a los 5 días, 3, 4, va a venir la negación del hecho. Y efectivamente vinieron enseguida, hay una oficina enorme en Langley, en el estado de Virginia, para desmentir todas estas cosas. Y todos los estados la suelen tener. Señor Frecheiro, nosotros no le hemos desmentido, ¿eh? Nosotros no hemos dicho que no. Vamos a ver, va a ver tiempo para todos. Lo que se dijo de Voronezh fue todo lo que lo dijeron ya al principio, fue mal dicho, pero después la negación fue toda una tontería. El testigo más, los niños, el testigo más joven tenía 19 años, pero es que fueron ingenieros los que vieron aquello. Y hubo como 7, en Voronezh, hubo como 7 avistamientos a plena luz del día. Y luego todo lo transforman y lo hacen aparecer como si fuera una cosa que no tiene sentido. La cantidad de hechos comprobadísimos que hay, lo que pasa es que hay que, como decía antes del riñón, hay que ir a donde están la gente con el riñón abierto, hay que leer. Y cuando no hay información, pues claro, pues no se saben esas cosas. Se saben de otras cosas, pero de eso no se sabe. A ver, querían... Hay una cosa que yo quisiera subrayar en mi primera intervención, que hay algo muy importante en todo esto, la necesidad de distinguir entre el fenómeno y la interpretación del fenómeno, que son dos cosas distintas. Y en esto acuerdo contigo. Hay un problema semántico en esto, que es la definición negativa. Que existen y han existido siempre fenómenos no identificados o identificables, fenómenos inexplicados en el mundo, es algo absolutamente indiscutible. Pero de ahí no se sigue necesariamente que estos fenómenos sean expresión de la presencia de extraterrestres por necesidad. Y no lo niego, no niego la posibilidad de que pueda hacer esto. Sin embargo, me parece que hasta este momento, a pesar de que tenemos evidencia suficiente de que el fenómeno y todo este rango inmenso de fenómenos se produce y es experimentado por mucha gente, no hay evidencia satisfactoria de la interpretación extraterrestre. En esto, fíjate, mi interés personal no es en el fenómeno material del platillo volador. Hay algo que a mí me interesa personalmente como antropólogo. Es la circunstancia que desde hace aproximadamente unos 40 años la gente interpreta estos fenómenos casi universalmente como presencia de extraterrestres. Y esto es un fenómeno social y cultural de suma importancia, muy significativo. Hay un fenómeno social que hay que interpretar y que creo que debiera preocuparnos, y es que aquí se está creando de forma muy solapada una nueva religión. Una nueva religión donde de pronto vienen seres superiores necesita a resolver los problemas de la Tierra. Y entonces esta nueva religión que se está fraguando de alguna manera, porque ahora es muy caótica, son grupos de contactados, señores que dicen que los hermanos de arriba, los hermanos mayores, no hacen nada sin consultarles previamente. Se están creando una serie de grupos, está, que tú conocerás perfectamente, la misión Rama, está el tema Hummo, que también creó toda una mitología y que sigue funcionando, aunque aparece de forma casi secreta, ya se pelean entre ellos. Innumerables religiones nuevas. Innumerables, grupos por todas partes, ¿no? Hay reuniones en Tenerife, por ejemplo, para invocar a los extraterrestres para que salven al mundo. Yo creo que esto corresponde a una necesidad sociológica. Yo estoy perfectamente contigo, de acuerdo, porque tengo mucha experiencia con fotografía en infrarrojos, de esa raya verde, donde podemos penetrar perfectamente con la película infrarroja y nos podemos encontrar todo tipo de juegos que luego son fácilmente interpretables. Ahora, eso sería un ovni, esas figuras que nos aparecen ahí, sería un ovni en tanto en cuanto no sabemos lo que es a nuestros niveles, no específicos, ¿no? Parece que se están haciendo muchas suposiciones, muchas especulaciones. Eso es algo que no se puede evitar, obviamente, pero la cuestión es que surge una y otra vez la palabra evidencias. ¿Qué evidencias tenemos? Hemos pasado de la primera fase de las evidencias. Se ha dicho ya que el haz de radar requiere una piel en la que rebotar, entonces siempre se piensa en un objeto metálico, que es el que produce el eco del radar. Pero bueno, en el desierto, por ejemplo, teníamos un equipo de radar muy avanzado para asegurarnos de que no había ningún otro avión en la zona en la que estábamos estudiando, y realizamos grabaciones de radar que detectaban objetos a mucha altitud, 100.000 pies por ejemplo, o objetos bastante grandes que aparecían visibles en la pantalla del radar
y parecía incluso que había otros objetos más pequeños que salían de él, se desplazaban alrededor de él, volvían a él y de repente a alta velocidad desaparecía de la pantalla todo ese grupo de objetos y desde luego no hubo nada que nos indicara que se trataba de objetos metálicos. También tengo que decir que grabamos cientos de pequeños remolinos de viento en el desierto. Las partículas de polvo también se reflejaban en la pantalla, entonces veíamos esas pequeñas sombras de polvo desplazándose por el desierto. Solamente intento decir que no todo es lo que parece, no es oro todo lo que reluce. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a hablar de evidencias. Hasta ahora, el ovni es algo que no conocemos y no identificado volante. Se trata de alguien que, bueno, quizás recuerda algo que vio durante algunos segundos, quizás más tiempo. Y a partir de ahí la gente se fía de su memoria, de su recuerdo, de lo que ocurrió. A partir de ahí hemos subido a una fase superior. Y por esta fotografía, por ejemplo, este tipo de círculos, bueno, voy a hablar de círculos y de anillos a partir de ahora, porque quiero mostrarles algo posteriormente, algo distinto. Estos círculos y estos anillos que han aparecido son evidencias, y de ahí el título del libro. Pero perdón, no son evidencias de la presencia ovni. Ahí lo que tenemos es la evidencia de unos círculos en el campo, pero no de presencia ovni. No he dicho que sean evidencias de un ovni. Lo que quiero es, en primer lugar, que todo el mundo disocie estos círculos de los ovnis. Lo que intento decir es que hay evidencias de cosas que no comprendemos y que se están produciendo en forma de evidencias. Y se permanecen allí 3 meses y medio hasta que se corta el maíz o el trigo. Se pueden fotografiar, se pueden medir. Entonces eso es una evidencia de que algo ha visitado ese lugar. De fenómeno, de presencia ovni. Porque aquí da la impresión de que nosotros teorizamos y ustedes quieren hechos. Y es lo contrario, ustedes arman teorías sociológicas o científicas. Yo les doy evidencia. Por ejemplo, cuando hay un estrellamiento de un ovni, se estrella el ovni y se encuentran dentro 10 cadáveres de unos tipos rarísimos pequeños por ahí. ¿Qué dicen ustedes a eso? Ni lo conocen. Pues mire, yo les publico en mi libro 38 estrellamientos. Y les digo el día, la fecha y el número de cadáveres. ¿Dónde están? En la base de Wright-Patterson, donde llevan todos los norteamericanos ahí. No sé dónde las ponen los rusos. ¿Eso qué dicen ustedes a eso? Eso es una cosa concretísima. Si pudiera mostrarse, eso sería una demostración. Sí, yo le publico 2 fotografías. Es que no, pero esto yo lo he leído en Charrúa, lo he leído en Rivera, pero no me presenta. ¿Qué culpa tengo yo? Yo le he puesto, los japoneses lograron sustraer una fotografía, pero ya le digo, no tiene usted siquiera la fotografía. Hay algunas fotografías muy malas, todas robadas, pero publico además otra fotografía, más otra fotografía, muy malas, todas son robadas, porque uno se juega la vida en eso. Y esos son hechos, ya le digo, 38 estrellamientos. En algunos de ellos, como por ejemplo en el de Aztec, en Nuevo México, hubo 14 cadáveres. Y en el de Ellis hubo como 11 cadáveres. Créanlo o no lo crean, claro, si no se toman el trabajo de leerlo, no lo sabrán. Pero yo creo que no es un problema de creer o no creer. Yo no dudaría en absoluto de su palabra simplemente porque usted es una persona. No dudo de su palabra, pero yo quiero decirle que yo puedo leer, puedo hacer lo que usted quiera, pero yo tengo que trabajar con una metodología. Y esa metodología, lo quiera yo o no lo quiera, para dar una interpretación científica, necesita pasar por unos pasos que yo no puedo dar, porque usted dice que lamenta que no pueda darle en Estados Unidos los datos, que yo leo lo que usted quiera, pero a mí no me es suficiente con leer, yo tengo que experimentar. La ciencia eso es así, y si no es ciencia. Mira, a mí me da la sensación... Un momento, que hace tiempo que quiere hablar. Sí, a mí me da la sensación de que el diálogo va por un camino que nos estamos vamos divergiendo, porque algunas
personas de la parte de allá, digamos, pues dicen que negamos evidencias. No hemos negado ninguna. Desde el primer momento, todos yo creo que hemos dicho que aceptamos las evidencias. Desde el primer momento hemos dicho que creemos que OVNI como objeto no identificado volador existe. Claro, ¿cómo vamos a negar que un señor ha hecho una fotografía y la ha visto? ¿Cómo vamos a negar que una pantalla de radar la ha visto? Etcétera, etcétera, etcétera. No negamos ninguna evidencia. Pienso yo que hay que restablecer el diálogo en este sentido, porque si no vamos a estar, digamos que el señor Freixedo nos va a decir que yo he hecho unas fotografías, pero si no lo negamos, efectivamente ha hecho unas fotografías y existen. Vamos a ver, yo lo que creo que hay dos aspectos fundamentales en este tema. Uno es el aspecto sociológico, del hecho, que me parece que ha sido el señor Alés que lo ha mencionado, del hecho de que existe este fenómeno sociológico, de que la gente necesita quizá un ser superior que le controle o que se considere apoyado en este ser superior. Bueno, si ha perdido la fe en un dios, pues a lo mejor dice que son unos extraterrestres. Este tema del zoo, el zoo, lo he oído no solamente en personas que son escritores del tema OVNI, digamos, sino que también es un tema científico, porque cuando se habla de extraterrestres, hay una serie de teorías, como es la de la panspermia, de que hemos sido incluso también está este tema este aspecto del zoo, pero no en el sentido de que nos hacen hacer lo que queremos, sino de que aún no nos ven en condiciones de poderse poner en contacto con nosotros. Pero igual que esta teoría, que no es demostrable, hay otro montón de teorías que tampoco son demostrables hasta el momento. Yo lo que creo es que aquí hay dos aspectos fundamentales. Uno es el aspecto sociológico, de un hecho que existe, de que los humanos, muchos de ellos, o creen o tienen necesidad de creer que hay algo fuera de lo que todos los días comprobamos, que es la física, y el otro hecho, que en este lado de acá, digamos, o por lo menos dos de este lado de acá, dicen que para poder demostrar científicamente un hecho concreto, hace falta una metodología que se ha ido siguiendo y que se ha aceptado y adoptado por la humanidad entera que se dedica a este tema, al tema científico me refiero. Y de momento, todas las evidencias que hay OVNI son unas evidencias que no son repetibles. Es decir, si el señor Freixedo dice que ha hecho unas fotografías de unos cadáveres y tal, si no nos permite a los científicos ir a analizar aquel tema y poderlo quizá incluso repetir y poder predecir dónde se va a volver a suceder para que podamos ir a analizarlo, nunca va a ser una cosa científica, nunca. Lo cual no quiere decir que no exista, yo no lo niego, pero si no establecemos estos dos puntos de vista claros, pues va a haber una especie de ataque estúpido, yo creo. O sea, que se trata sobre todo... científicas. Hay mil cosas en la vida que no son científicas, bueno, como es el amor, como es como... Y yo no lo niego, entonces es sociológico, ¿no? Entonces es sociológico, pero hay el sentido común, ¿verdad? Yo les estoy dando a ustedes, y se me escapan de esto, les he dado hechos concretos, estrellamientos, entérense a ver si son ciertos o no. Interés, ustedes son los que tienen que enterarse. No, ¿por qué? Hombre, ustedes son los que están investigando. La interpretación. Les digo más un momento, la clave es bueno que haya debate, porque para eso es el programa precisamente, pero no todos al tiempo, porque si no lo que se produce es un ruido en pantalla y los espectadores no nos siguen. O sea que el debate es bueno, pero consecutivamente. También quisiera, para terminar, comentar un poco lo que ha dicho el señor Delgado respecto de eso de los radares. Él mismo casi nos ha dado la clave. Ha dicho que él ha visto muchos targets o digamos objetos en las pantallas de radar que sabía que no eran objetos metálicos. Yo cuando he dicho el skin tracking no me he referido a una capa metálica. Efectivamente la capa metálica refleja, pero también he dicho que el radar al fin y al cabo es un transmisor y un receptor, y el receptor puede recibir una energía electromagnética de su frecuencia, de su banda, venga de donde venga. Por ejemplo, lo que él ha mencionado, que haya unas partículas en el ambiente que se estén moviendo de tal forma que produzcan una reflexión, como él ha visto. Luego, esto, efectivamente, si él no hubiera podido descubrir que eran unas partículas que se movían en este momento y que producían esta reflexión, le hubiéramos llamado un ovni, porque estaba en el espacio y estaba volando. En salida quiere hablar hace tiempo. Tiene la distinción necesaria entre la evidencia del fenómeno y la evidencia de la explicación dada al fenómeno.
Y mira, yo no creo que sea una cuestión, por lo menos en mi campo, de una metodología tan extremadamente rigurosa como puede serlo en el campo de la ingeniería, de la física o de la astronáutica. Pero sí, en muchos casos, un fenómeno no repetible puede ser aceptado científicamente siempre y cuando la fuente de la información sea comprobable en forma repetida. En este caso, uno de los problemas está en que las fuentes suelen ser misteriosas también. No la fuente de la información sobre el fenómeno, sino la fuente de la información sobre la explicación dada al fenómeno. El caso, por ejemplo, de los cadáveres de los extraterrestres y de las naves que se estrellaron. Yo he tratado de seguir, hasta donde me ha sido posible, la huella del origen de la información. Lamentablemente llega un momento en que se pierde. Sigue siendo tan misteriosa como al comienzo. Es como en el caso, y lo quiero mencionar porque hace un rato hablábamos de la zona andina, es como en el caso de las famosas piedras grabadas de la Pampa de Ica. Las piedras están ahí y nadie puede negarlo. Lamentablemente, el propietario de las piedras se niega terminantemente a revelar de dónde las saca, de dónde no podemos comprobar el origen de la información. Yo no creo que sea así, Las piedras sabemos muy bien de dónde vienen. Y las piedras han sido muy bien analizadas en Estados Unidos y se han encontrado fósiles en las ranuras, ¿no? Que eso no es tan así. Paz Delgado quería... Well, yes, I mean, this term extraterrestrial, el término extraterrestre as we say, a red herring. Me parece, bueno, una especie de disfraz. ¿Quién va a decir qué es lo que quiere decir realmente el término extraterrestre? ¿Es algo que está esperando ahí fuera para bajar a visitarnos? Esa es la teoría más popular de lo que es un extraterrestre. Pero si se pasa por alto esa explicación por un momento y consideramos que podría ser la manifestación de algo que está alrededor de nosotros en todo momento, constantemente, y solamente se manifiesta como y cuando está programado. Eso es una posible explicación. También se ha dicho aquí que solamente se han hecho algunas fotografías por parte de alguna fuente oficial de información. Bueno, se sabe que hay muchos fotógrafos aficionados que han tomado fotografías de eso que llamamos platillos volantes. Aquí tenemos una de las muchas que he recibido. Fíjense, esta es una foto que he recibido recientemente de una persona normal y corriente que estaba en su jardín por la noche y salió allí con la cámara. Estaba intentando fotografiar a las estrellas, pero de repente apareció esta luz tan brillante de la cual salían dos anillos de luz, uno de los cuales podemos ver aquí. No se trata de ninguna refracción del objetivo, porque se pueden ver los árboles enfrente del anillo, de forma que se trata de un fenómeno, un registro oficial de algo que ha ocurrido, algo que no resulta comprensible. Esta es solamente una de probablemente miles de fotografías. Entonces, por consiguiente, no sería conveniente tener un banco de fotografías de este tipo para no tener que fiarnos solamente de los documentos oficiales para conseguir la explicación de las cosas que no comprendemos. Que participe la gente, que contribuya con documentos de este tipo. Vamos a crear una red de datos de información, de comprensión. Esa es la mejor forma de hacerlo. Lo mejor no es que haya un grupo de 2 o 3 personas que se convierta en organismo oficial y que sea el portavoz de todo este tipo de cosas. En ninguna forma. Debe haber un banco mundial de información y de datos. Un momento, profesor, que me parece que quería decir algo de la foto, Alejo. Bueno, yo llevo toda mi vida haciendo fotos, me parece que son 30 años siguiendo el fenómeno OVNI y otros muchos, afortunadamente. Y bueno, esta es la típica fotografía, se ve perfectamente un destello muy grande de luz que ha podido producir perfectamente este anillo.
Que es una aberración de la lente. Efectivamente. Tendríamos que tener el negativo para poder hacer un estudio serio. Pero, de verdad, fotos de estas... Puede tener. Claro. El negativo se ha enviado a Kodak y se ha hecho un análisis exhaustivo y se ha establecido que no ha habido ninguna manipulación. Claro, Eso es algo que no podían comprender. Tal vez Kodak no sea el sistema adecuado. Kodak, al parecer, lo que ha dicho es que no hay manipulación. Bueno, no que no haya aberraciones. Exactamente, no que no haya aberración. En el objetivo. Ahora, si sometiéramos esta fotografía a la NASA y la enviáramos a la NASA y se sometiera al VP8, que como sabe usted perfectamente era aquel aparato. Sí, bueno, se podría organizar. Claro, entonces seguramente el VP8 nos diría qué es esto. Señora, pero vamos, da la impresión de que no es nada material. Ciertamente, ya que está mencionando esto de la NASA, el señor Ade recordará probablemente que en cierta ocasión en California se hizo una fotografía, no era tan brillante como esta, pero de un típico platillo volante. Y quien lo había hecho era un señor que no tenía nada que ver con los ovnis, ni jamás había oído hablar de los ovnis. Y era un profesional de la fotografía y había hecho estas fotografías. Dijo, bueno, yo he visto esto, solo voy a mandar a la NASA. Y como era un profesional, la NASA dijo, bueno, pues vamos a analizarla. Y con este sistema, poco a poco, la luz viene de aquí, reflejos allá, etcétera, se llegó a la conclusión de que era una avioneta con su matrícula correspondiente. Lo que pasa es que los reflejos de luces habían dado la sensación de ser una... Yo dejar claro algo, que a mí me gustaría encontrar un ovni, de verdad, que y a mí también. Yo también. Me encantaría encontrar un ovni. Y estoy de acuerdo con el señor Delgado. Lo que se puede hacer es fotografiar a un ovni típico. Si se consigue una fotografía buena de un objeto con ventanillas tipo platillo, ¿quién va a creerlo? Eso es lo peor que se puede hacer, pero esto es lo mejor que se puede decir, es lo que se puede hacer, porque es algo en lo que no aparece objetos metálicos ni naves metálicas. No queremos ver fotografías de ovnis tipo Adamski típicos, porque la gente siempre está dispuesta a ridiculizar cosas que les resultan muy conocidas, pero si tuviéramos una biblioteca de fotografías misteriosas, de fenómenos inexplicables, entonces nos daríamos cuenta de que hay algo más allá de la física ortodoxa que es posible. La metafísica. Y ahí es donde queremos llegar. Ciertamente, yo, perdónenme, pero creo que todo esto es, si queremos hablar de platillos volantes, es ovniología de primer grado, porque hace pocos días estuve viendo yo durante 1 hora, y queda todavía otra hora más, no una fotografía, un destello, no, el ovni de Meyer, ¿verdad?, al cual la han atacado por mil partes, un suizo al cual se iba a la montaña, le decían dónde tenía que ir, ponía las cámaras, y no es una fotografía, no, es el movie, es el, moviéndose por allí, etcétera, dándole vueltas a un pino y la cantidad de cosas que le han pasado. Claro, ustedes dirán, bueno, esos son cuentos, sí, a Meyer 7 veces lo han querido matar ya, que es cosa curiosa, y alguna vez estando hablando con unos amigos míos le pasó una bala a esta distancia que entró por la ventana. Pero bueno, vamos a dejarlo de las fotografías. Yo les digo a ustedes... También puede querer matarle a alguien que tenga... Porque toda la gente... Un loco, vamos, no dejémoslo de las fotografías, si me permites, porque el señor Delgado ha dicho que si hubiera un banco de fotografías. Yo tengo en estos momentos del fenómeno ovni aproximadamente 17.000 fotografías. Y de las 17.000, quitando naturalmente las naves tipo Adamski, que sabemos que son montajes, Adamski me parece que era la tapadera de un asador de palomitas, esto es. Yo en no el caso, sí, por eso he dicho una fotografía típica, tipo Adamski, eso no queremos. Queremos algo que nos lleve a una cierta conclusión, a una comprensión. A partir de la fotografía tipo Adamski y otras muchas que ha habido, luego va evolucionando. El ovni ha ido cambiando de modelo, prácticamente como la Ford y como cualquier marca de coches ha ido cambiando de modelo. Entonces hemos pasado de aquella nave tipo Adamski ahora a este tipo de nave globular, que parece más bien una nube, se ha ido cambiando. ¿Por qué? Un poco necesidad sociológica. Si no creemos en la nave metálica, hagamos una nave tipo angélica, y de esta forma creeremos, puesto que lo de Adamski ya no nos vale. Y yo les pongo más hechos. Explíquenme ustedes la cantidad de cientos de miles de animales mutilados a los cuales les han llevado la sangre. Cientos de miles, dicho por el gobierno norteamericano también. Ahora, explíquenme cuando han visto que se llevan al animal entero para arriba. No tengo explicación. ¿Tiene mucha explicación eso?
No, no tiene explicación. No tengo yo explicación. Ah, bueno, pero sé que yo es un sí la fenómeno tengo. que ha sido comprobado, pero ¿cómo se explica? Lo ignoro. Sí, bueno, para que Me vean parece que prematuro es que los ovnis afirmar que hace se años trata que han de aprendido a bajarse y a que le saquen fotografías. No, están actuando entre nosotros. Explíqueme otro hecho concreto. Cuando se llevan seres humanos y no los devuelven nunca, explíqueme. Se llevan seres humanos enteros. Que no solo nos tienes que explicar tú a nosotros. Claro. Nos los tienes que explicar tú a nosotros. Yo les digo el hecho para que vean que la cosa está funcionando. Usted ha dicho que tiene una explicación, dénosla, porque es que nosotros No, sí, hombre, entonces me quedaría yo con el programa. Yo les digo, a ellos les interesa llevarse seres humanos. Sobre si lo todo explicas, cuando... a mí no me importa que te quedes con el programa, si de verdad nos lo explicas, no me importa que te quedes con el programa. No es explicación mía, lo podían ver ustedes, esto escrito en 20 sitios, pero sepan que ahora lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, que es lo que sabemos, porque los rusos les pasa exactamente igual, pero no lo dicen, empiezan a abrirse ahora, es el agreement, el contrato que tiene el gobierno norteamericano con cierto tipo, hay como 70 tipos extraterrestres diferentes ya hoy día catalogados, pero con el tipo de los pequeños, que son 3 o 4, y tienen un trato con ellos, y les digo, las bases están casi todas en el estado de Nuevo México, Arizona, Colorado, por ahí están las bases subterráneas en donde están trabajando. Eso es lo último que ha salido estos 2 años a flote, debido a la Freedom of Information Act. El Congreso le exigió a las agencias que dijeran todo lo que sabían. Y ya les digo, las agencias han dicho, censurado, pero lo han dicho. Y por ahí hemos ido sabiendo 40.000 cosas. Ya han salido fotografías del tiempo de Truman ya, del tiempo de Marshall, en lo cual aparecían ya ovnis. Y ahí aparece todo censurado. Aviones desconocidos, decían el año 43. Todo eso son documentos oficiales del gobierno norteamericano. No, I accept what you say. Un momento, que Fuenzalía quiere hablar hace rato y no lo Ha consigue. mencionado la NASA, y yo quisiera hacerle una pregunta a quienes se encuentran más informados acerca de los asuntos de la NASA. Chatelain en Francia y Hynek en los Estados Unidos han publicado información presuntamente procedente de la NASA. No. Según esta información, habría habido avistamientos de ovnis por parte de los tripulantes de las cápsulas Apolo, prácticamente en cada uno de los vuelos espaciales. Por otra parte, se habría recibido mensajes en lenguajes desconocidos desde las cápsulas, y por otra parte, además, habría habido alguna clase de hallazgos en la superficie de la Luna que no fueron revelados públicamente. ¿Qué hay de cierto en lo que dicen Hynek y Chatelain? Bueno, Hynek lo que hizo fue un estudio que duró, no me acuerdo cuántos años, muchos, de muchos miles de datos que procedían del Departamento de Defensa americano, no de la NASA. La NASA jamás se ha dedicado a este tema. Y entonces, de los estudios de Hynek, él concluyó que no había evidencia de que fuera extraterrestre. Sin embargo, después, cuando vio que esto tenía muy buena prensa y que podía sacarle dinero, dijo que quizá, que podía, y empezó a divagar un poco. Esto es lo que yo sé del tema de Hynek. Respecto de los astronautas que han volado, yo he tenido la suerte de participar en los proyectos Apolo, conozco a Neil Armstrong, conozco a muchos astronautas, porque los he estado en este programa, precisamente. Sí, en el 76 yo también estuve. Sí, bueno, todos estos astronautas y los astronautas que dependen ahora de mí, que también han volado y han estado en el espacio, jamás, ninguno de ellos ha visto nada especial. Esto es lo que ellos me han dicho. Nada especial. Respecto de la Luna, en la superficie de la Luna, igual que pasa en la superficie de Marte, dependiendo de cómo le da la luz y tal, pues hay figuras. Yo he visto una fotografía de la superficie de Marte en la que se reconoce perfectamente los caracteres de una figura humana. Pero, ¿y cuántas fotografías hay de la Tierra donde el hombre no ha pisado y por el hecho de cómo está la luz también tienen resemblanzas con personas? No hay más que visitar cuevas de la Tierra y le dicen, mira, esto parece la Virgen de no sé qué y esto parece San José de no sé cuántos, ¿no? Pues lo mismo pasa en esto, pero yo además, además de dedicarme, de conocer a tantos astronautas, de haber participado en el proyecto Apolo, en el Skylab, en el Apolo Soyuz, en los proyectos actuales de esa tripulados, pues también he tenido la suerte de ser responsable de una estación que ha seguido
satélites en el espacio, y muchas veces me han hecho la pregunta, bueno, ¿y no habéis detectado alguna vez algo? Pues no, y llevo 22 años. Quizá yo he tenido la desgracia de no haberlo podido detectar, y yo me creo todas las evidencias que el señor Frechet o el señor han dicho. Yo me las creo, pero yo no las he visto, ni nadie de los que ha trabajado conmigo las ha visto. Just to come back on that point Volviendo about recording a la cuestión del registro de algunos fenómenos detectados, por ejemplo, en estaciones de seguimiento. Yo he estado trabajando en Woomera, en el sur de Australia, durante 5 años, subcontratado por la NASA en un proyecto de naves a Marte y Venus. Hubo una ocasión en la que detectamos señales totalmente inidentificables, incluso después de un análisis exhaustivo no había una correlación. No sé. Radio interferences. Puede haber sido interferencias de radio. Radiofrecuencias, sí, puede haber sido alguna interferencia de modulación o algún armónico, pero bueno, lo que quiero decir es que hay tantas cosas que no comprendemos que en nuestra forma científica tradicional de pensar hay mucha gente que no está satisfecha a menos que pueda encajar todo perfectamente en su pequeña cuadrícula de la ciencia convencional, y si no encaja no quiere saber nada de ello. También quería mencionar otra cosa. Es bastante malo el hecho de que los ovnis hayan venido, nos hayan llegado repentinamente mediante la evolución. ¿No sería mejor si hubiera sido un enfoque gradual, poco a poco, con evidencias que se pudieran presentar a la gente para que lo consideraran, en vez de decir, bueno, estoy de acuerdo en que un ovni ha sobrevolado la ciudad, y la gente diría, bueno, pero ¿de qué está hablando? Sí, de acuerdo, es un enfoque científico, pero no está ocurriendo en esa forma. Y si está diciendo que los científicos no pueden enfrentarse a eso. ¿Sabe usted por qué no es así? Porque también es un fenómeno sociológico, y cuando es un fenómeno sociológico viene todo de repente. Todo el mundo quiere saber de ello y quiere traer cosas, y efectivamente lo ha dicho el señor Ales antes, él tiene 17.000, me parece que ha dicho, y yo no sé cuántas tendrá el señor Frechet, a lo mejor tiene 50.000, no sé cuántas evidencias tendrá, muchas evidencias. Todas estas vienen del hecho de que aunque hay algunas evidencias que sean científicamente traceable, o sea que se pueda ir detrás de ellas científicamente, la mayoría son de este fenómeno sociológico, y claro, vienen de toda clase de fuentes. Muchas de estas cuestiones han surgido en pares. Les quiero mostrar fotografías que probablemente nunca se han visto antes en el mundo. Las tengo aquí en este libro y se las voy a enseñar porque el fenómeno de los círculos que aparecen una y otra vez junto con los anillos que les acompañan han sido objeto de debate durante muchísimos años, de forma que mucha gente piensa que son, bueno, pues las huellas de el aterrizaje de platillos volantes. Pero este tema es una especie de cosa que no se puede agarrar nunca, que siempre está por delante de nosotros, se nos elude, es inteligente. Esa es una característica de estos fenómenos. Aquí tenemos algunas fotografías que son, aquí se pueden ver. Están en los campos de cultivo agrícola en Inglaterra. Desde luego no se corresponden con las huellas que dejaría una nave al aterrizar. Tenemos aquí unos surcos en líneas rectas, semicirculares, y señales que de ninguna forma tendrían nada que ver con remolinos ni vértices, sino que son algo más, es una nueva fase de la que no hemos visto todo todavía.
se producirán nuevos fenómenos, más marcas, más señales sensacionales en el suelo y correlacionadas con fenómenos también en la atmósfera. Y creo que esto nos trae un mensaje. Es una especie de forma de llamar la atención que funciona. Por el hecho, por ejemplo, de que yo he sido invitado aquí hoy, porque, bueno, yo soy en cierta forma parte de ese proceso de comprensión de fenómenos no convencionales, y también funciona en forma de unificación de la gente, porque atrae la atención, la gente habla de estos fenómenos con una base, con una plataforma común, entonces está unificando a la gente no solamente en Gran Bretaña, sino en todo el mundo. Es decir, tiene el efecto que se preveía. Hay que hacer una pausa en la programación, continuamos ahora mismo. Bueno, me parece que había cortado a Freixedo, respetemos el turno. Ya que se nombró a Hynek, aquí quiero defender a Hynek de, no sé, alguna sombra que le pusieron encima. Hynek, primero quisiera que ustedes, que no lo saben probablemente, supieran cómo murió Hynek. Murió de una manera inesperada y muy sospechosa, porque Hynek parece que empezaba a hablar ahora. Yo he hablado con Hynek unas cuantas veces y le he dicho a Hynek, me extraña que estuvieras 11 años en el proyecto Blue Book y no hubieras descubierto todo lo que había detrás. Pero después él, cuando se estableció en Chicago, ya aparte, con un dinero que le venía no sabía dónde, pero empezó a decir, a investigar sobre el fenómeno OVNI con seriedad y a decir claramente que sí, que él creía en todo eso y iba mucho más allá. Y fue al hospital, hace poco tiempo, fue al hospital para una ligera intervención, lo convencieron de que se operara de otra cosa y no salió del hospital, lo cual nos tiene muy con la mosca en la oreja. Bueno, eso es lo menos, y me parece que siempre fue, honestamente, más bien fue bastante lento Hynek en sus deducciones. Tercero, yo tengo que decir honradamente que no creo nada en las cosas que nos dice la NASA. La NASA nos ha mentido mucho y ¿de dónde me fío? Pues me fío de lo que ha dicho Gordon Cooper, al cual le han tapado la boca, y sobre todo gente como astronautas, Godin, por ejemplo, las cosas horribles que dijo de la NASA. La NASA dice, los está engañando a ustedes. Todo eso que manda para arriba no es para lo que dicen, sino para otras cosas. Eso es lo que se me ocurrió decir cuando... Y por último quiero decir que yo no digo que sean precisamente extraterrestres, yo sí admito que hay unas entidades superiores al hombre, más inteligentes, y que hay cantidad de ellas diferentes unos de otros, y algunos pueden ser extraterrestres, eso sí, pero otros casi ciertamente no lo son. El fenómeno OVNI es complejísimo. Y también tengo que decir que la ciencia, pues hace bien, sigue sus métodos, sigue sus pautas, pues que siga. Ahora, por favor, cuando le hablen de platillos volantes, no le pregunten ni a astrónomos ni a científicos puros. Vayan a la gente que ha estado en esto y saben decirle, por ejemplo, Fuenao de tal, yo lo vi un día cuando, por ejemplo, Isabel Tutá estaba tendiendo la ropa delante de su bebé, vino un ovni, bajó a toda velocidad, la succionó al bebé y se lo llevó a los dos. Vayan y preguntan a la Guardia Civil en tu país. ¿De dónde? En Perú. En Cajamarca, en Perú. Y pregúntenle, ahí está toda la... ¿Cómo? En mi país la Guardia Civil para información es absolutamente inconfiable. Esto lo afirmo de manera categórica. No es fiable, no es fiable. No fiable, bueno, no sé si ya no fiable o no, pero de hecho a la Guardia Civil le llegaron esos informes, pero se los dieron, ellos no estaban allí cuando sucedió eso, se dieron todo el barrio en que sucedió. Y así como ese, pues hay 40.000 casos, que la ciencia, pues lógicamente los desconoce, como yo les decía, el caso de Meyer, ahí lo tienen filmado y grabado, estudiado, porque sucedió que un día pasaba precisamente, estaba él filmando a su gran ovni, y detrás pasó un caza suizo, y precisamente en el contraste con el caza y el ovni, cómo se movían las ramas y todo, han hecho un estudio de todo tipo a través de ordenadores. Y dicen, ciertamente, esto era un objeto que no se puede decir lo que es. No se puede decir lo que es, pero ciertamente no es de este mundo, porque aquello no era como un caza, ni mucho menos. Yo creo que el señor Freixedo tiene razón. Cuando se trate del fenómeno OVNI, el estudio sociológico del fenómeno OVNI, no se nos tiene que preguntar a los científicos. Yo creo que tiene razón. Hay que preguntar a lo que él llama los expertos en omnología, o como se llame esta ciencia. Porque sí, efectivamente, lo hemos dicho ya antes, no podemos nosotros hacer el estudio, no tenemos nuestros métodos, es imposible. Sí. Si yo quisiera matizar esto un poco, a mí me parece que a los científicos duros,
a los expertos en ciencias naturales. Sin embargo, yo creo que sí hay determinadas disciplinas y ciencias que tienen mucha relevancia al problema. Son las disciplinas y ciencias humanas. La sociología, la antropología, la psicología. Concuerdo absolutamente con lo que acaba de decir Salvador Freixedo. Creo que frecuentemente estamos utilizando un término que a mí me parece inadecuado cuando hablamos de extraterrestre. Tal vez habría que hablar de paraterrestre. Y si habláramos de paraterrestre estaríamos un poco más cerca tal vez de la verdad. A mí me parece que frecuentemente el prestar excesiva atención a los aspectos sólidos, duros, materiales de estos fenómenos, y no me refiero al caso de los círculos, porque la conexión entre los círculos y lo extraterrestre no es clara todavía. El prestar demasiada atención a esto nos hace dejar de lado asuntos que son, a mi modo de ver, más directamente relevantes, que son los que se refieren a las experiencias psicológicas, las experiencias parapsíquicas, la naturaleza de las experiencias sociales vinculadas con esto, lo que podríamos llamar, y en esto también tengo una cierta convergencia con Freixedo, las fuentes de la profecía, las fuentes del fenómeno religioso. Creo que si nos acercáramos más directamente por esta vía, probablemente llegaríamos a una comprensión mejor de este fenómeno. Sí. Claro, se están repitiendo, creo que estamos de acuerdo casi todos, se están repitiendo los grandes mitos. Únicamente que con nuevos ropajes, pero son los grandes mitos de siempre. Claro, que mito no significa necesariamente mentira, no, claro fantasía, ni ficción. Claro, puede significar y significa frecuentemente algo que se basa en algún género de experiencia que tiene cierto grado de objetividad, pero cuya naturaleza desconocemos todavía. Pero bueno, por ejemplo, Salvador, que conoce perfectamente las Sagradas Escrituras, no sé si para él siguen siendo sagradas, las conoce perfectamente, y hemos hablado muchas veces de ello, vemos como no solamente en la Biblia, no solamente en los apócrifos, en el Popol Vuh, en el Mahabharata, en todas las escrituras de las grandes culturas, encontramos referencia a naves, a guerras aéreas, que después han sido perfectamente aprovechados por autores oportunistas o inteligentes. Pero es un gran mito. Todo lo que viene de arriba viene o bien a ayudarnos o viene a atacarnos. Bueno, realmente el mito del ataque sería desde abajo. El infierno abajo, el cielo arriba. Pero se repiten los grandes mitos, Salvador. Y se repiten porque tal vez el mundo lo necesita. Pues de ahí mi insistencia en que el fenómeno existe. Es un fenómeno real. La sociedad lo demanda, la sociedad lo quiere. Eso lo leo yo también, Antonio. También es normal que tú decías, me parece en la presentación del programa, que el primer misterio es el hombre. Claro, bien. Claro. Entonces yo pienso que si el hombre es muy limitado y se preguntará mucho sobre sí mismo, también puede pensar, o sea, el hecho de que uno se imagine que del cielo pueden venir cosas, pues es bastante inherente probablemente a esa duda, a ese misterio, a ese desconocimiento. Claro. No significa más en principio. No digo que después no haya más cosas, digo que en principio... Sí, perdón, es que hace tiempo que no habla, además. No, es que del cielo realmente vienen cosas, no es que puedan venir, es que vienen. Es que vienen. Evidentemente. Pues entre otras los meteoritos, por lo menos, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Radiaciones de todo tipo, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy de acuerdo con el planteamiento que se estaba haciendo, y es que quizá la ciencia, como se ha dicho antes y como se suele llamar, dura, tiene dificultades para moverse en este ámbito. Dificultades que no deben ser menospreciadas y que deben ser comprendidas. Deben ser comprendidas. Eso es lo que yo le pediría a la mayor parte de la gente, porque admitiendo que es un fenómeno sociológico muy importante, donde yo creo que todo el mundo tiene algo que decir, ¿por qué no? Yo creo que la ciencia no se debe encasquillar en un ambiente, digamos, asocial, por lo menos, ¿no? Entonces, entiendo que nosotros no tenemos más remedio, si quieren una opinión científica, que trabajar con la metodología científica. Desde ese punto de vista, pues tiene que surgir un fenómeno que sea fiable, donde se den unos márgenes de error, donde haya posiblemente una repetitividad, etcétera, etcétera. Cumplir todos los digamos, mandatos que da el pensamiento científico. Pero hay casos en los que la propia ciencia entra en contradicción, y si no, pues la ciencia no prosperaría. Concretamente, por ejemplo, cuando se habla de los movimientos superluminares, bueno, pues cuando uno hace interferometría de larga base, de gran base, el VLBI, y lo aplica al espacio profundo, pues en el estudio de los cuásares resulta que se detectan movimientos que, teniendo en cuenta la distancia donde se supone que está el cuásar y teniendo en cuenta la velocidad a la que se propaga el frente de onda correspondiente a una perturbación,
uno hace una división muy sencillita y aquello sale que vamos por encima de la velocidad de la luz con mucho. Bueno, entonces el mundo dice, bueno, aquí, luego eso de que la velocidad de la luz es una magnitud limitada, son 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, eso no es cierto. Aquí hay un hecho natural, un fenómeno natural que lo prueba. Claro, estaríamos ante un caso como tantos y tantos y tantos que se dan en el mundo de los supuestos ovnis. Solamente que en este caso con toda clase de datos y siguiendo todos los procedimientos científicos. Bueno, pues hay una explicación. Hay una explicación porque realmente ese fenómeno no se tiene que entender en la forma en la que aparece como inicialmente interpretable, sino más bien como una proyección, o sea, es una perspectiva de otro movimiento que, dado el enfoque con que nosotros lo miramos, nos parece, aparentemente, que el fenómeno se propaga con una velocidad superior a la de la luz. Esa es la explicación que hoy se le da desde un punto de vista científico, ¿no? O sea, quiero decir que contradicciones en el mundo de la ciencia son enormemente sabrosas. La ciencia progresa así, y yo no pienso como mucha gente, o como alguna gente cree, yo no pienso que la ciencia, sobre todo en el mundo de la física y de la astronomía, esté próxima a quedar acabada en los próximos, digamos, 20 años, digamos 25 años, todo lo contrario. Yo creo que la ciencia no es más que una manera que tiene el hombre de acceder, de aprender la realidad, pero sin acercarse excesivamente a ella porque no tiene capacidad para hacerlo. Se me está ocurriendo a propósito de lo que decían ustedes hace un momento, que quizá lo que ocurre, Freixedo, es que los, no sé cómo llamarlo, los omniólogos, ustedes los que se dedican a esto, llegan a unas conclusiones, estudian, llegan a unas conclusiones, etcétera, y la gente en general lo que quiere es que el científico además lo corrobore, y de ahí viene la discusión. El científico dice, no, yo con mi metodología no puedo corroborar nada. Entonces a lo mejor esa discusión es una falsa discusión. Entonces lo que ocurre es que se pretende el certificado del científico y el científico no lo da. Por eso yo siempre suelo decir, los científicos, cuando lleguen a esto, que lleguen, pero yo no me arredro y no estoy esperando a que lleguen, no, yo sigo, porque hoy día sigue el fenómeno actuando. Por ejemplo, yo le pregunto a los científicos y lógicamente no saben nada, no pueden saber nada de esto. ¿Qué saben ustedes de las experiencias genéticas que esos llamados extraterrestres están haciendo ahora con miles de mujeres en el mundo? A las cuales las dejan en cinta, en estado, y a los 3 meses vienen y le quitan el feto. Bueno, pues hay cientos de casos, cientos, créanlo o no lo crean. La gente que se dedica a estudiar eso lo saben, ¿verdad? Pero es naturalmente que el físico, el astrofísico, el químico, el biólogo no sabe nada de eso, natural. De todas maneras, a mí lo que sí me sorprende, Freixedo, es que haya tantos casos de tantas cosas como usted cuenta, y no es una provocación lo que estoy diciéndole, pero es verdad, yo no conozco a ninguno, ni de referencia. Perdón que se lo plantee así, quiero decir, es que además, si hubiera tantos casos como comprobables, quiero decir, ¿no? Sí, comprobables y comprobados. Tendríamos que tener algún vecino, alguien que conociéramos, ¿no? Porque hay que tener un cierto sexto sentido. Mira, te voy a dar una cosa que me arriesgo muchísimo con eso. Fíjense, están sucediendo cosas enormes, no solo en el plano político, en todos los planos. Fíjense en la cantidad de niños rubios que están naciendo en el mundo, hijos de padres de pelo negro y de raza negra. Niños con ojos claros. Nada más les doy ese dato ahora. Mendel. Pasa desapercibido completamente. Hace poco empezó a sospecharse por uno, por otro, a que algo estaba pasando con precisamente con las experiencias genéticas en las mujeres. Empezaron a someter, va a someter a hipnosis. Y ahí tienen los libros de Booth Hopkins, ¿verdad? No hecho por mí, por un loco, un señor que vive en Nueva York. Ahí tienen los libros de Stryber, hecho por otro neoyorquino, y que de repente caen en la cuenta y empiezan a hacer experiencias de todo tipo y a descubrir que es una realidad lo que está pasando ahora. Son cosas que están sucediendo, ojo, y esto hace muy poco tiempo que está suciendo. Pero perdón, hay una cosa que yo admitiendo, y como he dicho antes, yo respeto cualquier posición de una persona simplemente por ser persona. Sí. Entonces, yo es que no... En la Comisión 51, a la cual pertenezco, y a Sagan, que se dedica al estudio de la vida extraterrestre. Es una comisión formada por la Unión Astronómica Internacional. Es decir, que
achacar tampoco el hecho de que vivamos de espaldas a la realidad. Intentamos aproximarnos a ella todo lo que podemos, pero lo que no podemos hacer los científicos es traicionar nuestra función dentro de la sociedad. Nosotros tenemos que actuar así. Y entonces, si todos esos casos que usted me dice, en lugar de decirme, ha habido no sé cuántos casos, 33 casos, y no sé qué, oiga, mire, démelo usted, facilíteme, por favor, esa información para que se adapte a mi metodología, y entonces a lo mejor empezamos a entenderlo. Yo lo que nunca he visto es que haya alguien de ese mundo que haga lo que yo le pido. Mira, que dice que los científicos no se dejan embutir o algo por el estilo. No, yo no he dicho Las eso. tres academias de ciencia norteamericanas, vilmente, cuando el informe Condon, que fue un informe totalmente falseado para negar el fenómeno OVNI, cuando él publicó un libro así de gordo que era todo mentira y hoy día lo reconoce todo el mundo, las tres academias dijeron, como ya el doctor Condon de la Universidad de Colorado ha dicho esto, que el fenómeno OVNI no sirve, no existe semejante cosa, nosotros no vamos a estudiarlo más. Las tres academias... Perdón, yo no estoy hablando de una organización internacional donde todos los países están representados, todos los países de la Tierra, no depende de ningún gobierno. Sí. Entonces, aquí no hay manipulaciones políticas créame, a la vista, por lo menos. Hay enormes intereses, en y por la otra parte hay enormes intereses, y si intentamos no buscar, como decíamos antes, y decía muy bien Andrés Ripoll, un punto de entendimiento, pues seguro que no lo encontramos. Y si de eso le sirve a alguien para mejor vivir, pues mejor para él. Pero que quede claro. Ha surgido una cuestión dentro de este debate. Hay una situación bastante desafortunada la que se ha creado. Se trata del caso de nosotros contra ellos. La gente que no quiere creer por la credibilidad científica y aquellos que conocen los hechos reales de lo que ha ocurrido. Se ha insistido mucho a lo largo del programa, yo eso, ahí sí que me pongo del lado de los científicos en esto nada más. Han dicho que ellos no dicen que no crean. Es otra cuestión, que no niegan. Dicen que ellos no lo corroboran científicamente. Eso, no puede usted hacerles decir lo que no han dicho. No digo algo que ellos no hayan dicho. Lo que digo es que aquellos que han experimentado, que han tenido experiencias con fenómenos extraños, parece que tienen que informar a la comunidad científica, que tienen que conseguir la confianza de los científicos. Nadie tiene una licenciatura en ovnilogía, nadie tiene un título en las formaciones de esos cultivos. Entonces, ¿quién creen que son para erigirse en dioses, para recibir los informes de lo que ha ocurrido, para poder dar el sello de credibilidad? No debería ser así, a eso me refería. Aquí está ocurriendo algo que está más allá del mundo material, algo que no comprendemos, por tanto, debería organizarse de forma que existiera una especie de parlamento, algo, bueno, oficial o extraoficial, pero bueno, gente que tuviera suficiente interés por este tema como para recabar los datos, para formar la base de ese banco mundial de datos que yo he mencionado antes, para informar a la gente en vez de provocar enfrentamientos, porque usted no va a ceder, usted tampoco va a ceder, porque están totalmente seguros de sus propias experiencias, de lo que creen, con toda la razón. Pero bueno, no sería bueno ceder un poquito. Yo no estoy seguro de nada. Lo que sí que digo es que hay determinadas cosas que el método científico me permite asegurar. No he dicho nada más que eso. Ni en ningún momento estoy identificando mi persona como ser humano con mi profesión. Son dos cosas muy diferentes. De manera que cuando hablo como científico, si lo que quieren de mí es una opinión como científico, tengo que ponerme como científico. Tengo que respetar las reglas del juego. Como persona, estoy dispuesto a comprender las necesidades, la sociología que hay debajo de todo esto, digamos, la dureza de la vida actual, el problema que puede significar para mucha gente vivir sin Dios. Cosas de estas estoy totalmente dispuesto a entenderlas, a hablar sobre ellas cuando se quiera y como se quiera. Pero son dos cosas distintas. Es que hay dos puntos interesantes. Mencionaba el señor Delgado algo, y es que se pudieran formar un banco de datos para intentar poner de acuerdo a la ciencia oficial. Esto no interesa a nadie, señor Delgado, esto no interesa. En el momento en que nos pusiéramos de acuerdo con los científicos para analizar el tema seguramente terminaba y no interesa.
No interesa porque esto es un gran negocio mundial, entonces no conviene. Y otra cosa que decir a los científicos es que, por favor, sigan ustedes así, para que podamos confiar en la ciencia. Claro, si ustedes empiezan a hablarnos como contactados o iluminados, perderíamos la confianza totalmente. Cuando Salvador Freixedo habla de pilotos, sabemos que ha habido una campaña de descrédito contra el fenómeno OVNI que se organizó en Estados Unidos, incluso llegó a decir, un piloto que ha visto un OVNI se le tachará de borracho. No, pero yo no creo que sea contra el fenómeno OVNI. Yo pienso que es para tranquilidad de los viajeros. De verdad, si yo voy en un vuelo de cualquier compañía aérea y me entero que el comandante de la nave ha visto OVNIs, no voy a ir muy tranquilo. Voy a ir muy inseguro. Voy a ir pensando, bueno, a ver si este es un contactado, en un momento determinado, el gran hermano de arriba le dice, estréllate, y el tío se estrella. De verdad, sigan ustedes siendo duros, porque es lo que requerimos de la ciencia. Vamos a ver, si les parece, vamos a estar aquí, porque si no el tiempo se nos va a echar encima. Y bueno, quería intervenir usted. Inmediatamente pasamos a las preguntas de la redacción, que así seguro que hay otras cosas que no hemos abordado y que ellos nos preguntan. Mira, creo que tengo una respuesta para la pregunta que hacías hace unos minutos. Se ha hecho investigaciones, y estas sí son investigaciones rigurosamente científicas. Y hay un hecho que ha sido comprobado. Existen ciertos tabúes en nuestra sociedad que inhiben a la mayor parte de la gente de hablar de cierta clase de temas, por más que estén preocupados. Y lo que decía Delgado al comienzo de esta reunión es absolutamente cierto. Una vez que uno comienza a darle confianza a la gente, comienzan a aparecer experiencias inusitadas de todo género, que estas mismas personas no cuentan en otras condiciones y circunstancias. Yo no sé, ni puedo saberlo en estas condiciones, si lo que dice Freixedo acerca de estos embarazos y retiradas de fetos sea cierto o no. Lo que sí sé es que cuando yo, con mis métodos científicos de antropólogo, comienzo a hacer entrevistas y comienzo a permitir que la gente se exprese, obtengo en un 70% de casos que la gente sí me cuenta historias de este tipo. Ahora, hay algo, José Luis, que me parece importante, el hecho de, no me refiero ahora en este caso a tu investigación científica, puesto que empleas la metodología antropológica, pero que muchas veces en parapsicología, en estas ciencias marginales, el hecho de utilizar tecnología se da como que se está haciendo ciencia. Es una cosa, claro, una cosa es manejar un aparato electrónico y otra cosa es estar haciendo ciencia. Creo que no hay que confundir esos términos. Estamos totalmente de acuerdo. Vamos allá, si les parece. Ya saben ustedes, lo hemos dicho al principio, que el programa de hoy es grabado. Agosto y estas primeras semanas de septiembre son grabados, pero que sin ninguna modificación sobre lo original, sobre la primera copia. Mejor dicho, sobre el original, no sobre la primera copia. Y sobre la redacción es la que tiene que intervenir en estos casos, porque ustedes no pueden hacerlo directamente. No coincidimos en el tiempo entre la grabación y lo que ustedes están viendo. José Luis Merino, buenas noches. Vamos con las preguntas de la redacción. Buenas noches. Buenas noches. Empezamos por el señor Freixedo. Los extraterrestres que nos visitan... Oímos mal aquí. Oímos mal, a lo mejor conseguimos oír un poquito más alto. Adelante. Para el señor Freixedo decía, ¿los extraterrestres que nos visitan son amigos, a su juicio, de los humanos o son enemigos? Es como los hombres que nos visitan, ¿son amigos o son enemigos? Depende, hay de todo. Yo creo que son neutros. Ellos vienen siempre, como vamos las razas superiores y el hombre con los animales, a buscar lo que le conviene a ellos. Ahora, hay de todo. Los hay que se portan directamente mal y los hay que indirectamente se portan mal y los hay que se portan bien directamente. Hay de todo, absolutamente. Otra pregunta. Señor Fuensalida, ¿conoce usted, puede decir algo sobre el informe Matrix? No, lo desconozco. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Es que no se oye bien. No se oye bien. Oigamos por los auriculares, que me dicen que se oye mejor, pero creo que se oye prácticamente igual. Tal vez si... Adelante con la pregunta, José Luis. ¿Cuál es el informe Matrix? De nuevo la pregunta, José Luis. Sí, era esa. ¿Qué opina o si puede decir algo sobre el informe Matrix? No lo conozco por ese nombre, pero tal vez si aclara un poco qué es el informe Matrix, tenga algún conocimiento. ¿Qué es el informe Matrix? No, es un conjunto de todos estos documentos que han ido apareciendo en los 2 últimos años en Estados Unidos debido precisamente a esta acta de libertad de información, más muchos otros rumores que habían estado ahí solapados durante años y que al aparecer estos documentos oficiales del gobierno norteamericano, sobre todo de la agencia de la NSA, no de la NASA, sino de la National Security Agency,
pues afloraron y salió un informe. Ahora va a salir el tomo número 2 del informe Matis, en lo cual se habla ya no de estas que estamos hablando aquí, sino se habla de la actividad que están teniendo en el mundo ciertos tipos de extraterrestres, sobre todo. Otra pregunta. ¿Cuál es la opinión del señor Alés del fracaso de la alerta OVNI celebrada en San José de Valderas el pasado mes de abril? Bueno, el fracaso relativo, porque hubo una extraña luz sobre la Sierra de Madrid, sobre Guadarrama. Hubo una luz allí que vio mucha gente. La verdad es que no se ha fotografiado, pero vamos, fracaso no fue. Fracaso no fue en tanto en cuanto hubo miles de personas en San José de Valderas que vienen a confirmar una vez más el fenómeno sociológico. Hubo gente que pintó el signo de humo sobre la Tierra, hubo gente que confundió avionetas con ovnis y cayeron de rodillas al suelo. O sea, no fue fracaso. El tema interesa. La alerta OVNI siempre desde el punto de vista sociológico. Naturalmente. La alerta siempre fue un fenómeno de experimentación de la comunicación, de ver hasta dónde puede llegar el poder de la radio, el poder de convocatoria de la radio, y después si aparecía algo, aparecía. Pero la mayoría de los ovnis que se vieron en mis alertas ovnis, que ya son famosas, eran ovnis de la TUA, ovnis de Iberia, eran estos, ¿no? Ahora, el 7 de abril no hubo tal fracaso, pues hubo una luz misteriosa sobre la Sierra de Madrid y hubo un montón de testimonios. Como fenómeno sociológico no fue fracaso. Como fenómeno ovni, pues yo no sé lo que era la luz, pero desde luego era un objeto no identificado. Hubo confirmación oficial esa misma noche de que efectivamente había una luz sobre Guadarrama. Ahora, ¿qué era? Yo no lo sé. Por lo tanto, fracaso no. Ahora, lo que ha ocurrido con la alerta OVNI es que, y yo no vengo aquí a quejarme, es que se han aprovechado todos los medios de comunicación, se han aprovechado de ella sin mencionar las fuentes. Y en este país, se ponga como se pongan los demás, el rey del misterio soy yo. Y el rey de las alertas OVNI soy yo. Por eso está aquí Antonio José Alés. Entonces, que haya habido periódicos que hayan hecho... Fíjate qué trabajo tan dificultoso dedicar una página completa a la alerta OVNI sin mencionar a Radio España de Cadena Ibérica ni mencionar a este pobre periodista. ¿Qué esfuerzo hay que hacer para no mencionarlo? Sí, realmente. Eso y qué coincidencia que una emisora estatal, no sé de qué número, porque como tienen tantas, no sé qué emisora era ya, si la 9 o la 14, el mismo día que yo hacía mi alerta OVNI, hacían ellos otra. Claro, esto me parece verdaderamente ridículo. No hubo ¿Eso sí que es una sospechosa coincidencia? Sí, no hubo tal fracaso, fue todo un éxito una vez más. Ahora, lo que no podemos esperar es que aterrice un ovni en San José de Valderas o en la Plaza de España. Si eso ocurre, yo me muero del susto, de verdad. Sobre los esfuerzos que hacen algunos colegas para no citar, es dificilísimo. Eso hay cantidad de ejemplos porque qué maestría. Aquí yo he visto páginas enteras de periódicos supuestamente muy importantes con entrevistas de personajes que parecían caídos de un ovni en España, que habían estado a la clave y sin citar para nada que hacían en España, claro, o que hacían en este momento. Pero bueno, eso es normal, ¿no? Sí, hombre, pero vamos, eso nos satisface. Era buena oportunidad para decirlo, no. Sí fue un éxito. Una vez más fue un éxito. Adelante, José Luis. El señor Quintana citaba hace un momento a Carl Sagan como compañero, colega en una comisión a la que pertenecen ambos. A propósito de esa cita, ¿qué opina sobre las declaraciones del señor Sagan, famoso astrónomo y consejero de la NASA, en las que afirma que estamos siendo vigilados? No tengo ninguna opinión particular al respecto. Si lo ha dicho, sabrá por qué lo dice. Yo, desde luego, datos científicos de que estemos siendo vigilados no tengo más que, efectivamente, si se entiende que puede recibirse información de las estrellas, de cualquier objeto que tenga una temperatura determinada, emita una radiación y pueda llegar hasta aquí, pues en ese sentido amplio de los términos, estoy totalmente de acuerdo, estamos siendo vigilados. Es un objeto más digamos, a catalogar por cualquier clase de inteligencia. Y insisto que la ciencia oficial no presume, ni mucho menos, que la vida únicamente se da en la Tierra. Por supuesto que no. Luego, entonces, hay indicios indicios racionales de que pudiera haber vida y, por tanto, alguien que pudiera estar interesado en saber cómo funciona el sistema solar y la clase de actividades que aquí se llevan a cabo. Personalmente no tengo otra opinión con respecto a que se hagan, pues es su opinión y, bueno, pues es ahora. Claro, lógicamente. No, estaba mirando aquí porque en la documentación que teníamos, efectivamente, recogen de un artículo publicado en el diario Ya, el 15 de octubre del 90 de Sagan, dice: los ovnis no son un fenómeno ni nuevo ni reciente, ya que han sobrevolado la Tierra desde hace siglos, pues las primeras descripciones responsables y concretas de los platillos volantes vienen desde la Edad Media, aunque con mucha mayor claridad y frecuencia desde hace 200 años. Simplemente nos observan vigilando nuestra cultura, nuestra civilización,
de lento progreso desde su civilización infinitamente más avanzada. Esto me sorprende. Es sorprendente que Carl Sagan diga eso, pero o a lo mejor tengo mal la cita, porque esto está publicado en el día. No, es a mí no me extraña nada que Carl Sagan diga eso, porque tiene un olfato tremendo para ver por dónde va el interés de la gente. Por otro lado, sí me extraña mucho. Coincido plenamente con eso. Yo también. Desde que hizo su programa en televisión, coincido plenamente. Su serie en televisión, vio el color del dinero, y a partir de ahí, pues... Estoy completamente... le pasó. No es el mismo. Que ha dicho cosas contrarias a esa en otros tiempos. Sí, pero todo el mundo puede decir cosas contrarias y, bueno, si obedecen a una lógica. Cuando hay intereses de por medio, entonces esas cosas tienen otro sentido. Otra pregunta, José Luis. Sí, para el señor Delgado, le preguntamos si cree que algún día los humanos llegarán a convivir con los extraterrestres y cuándo calcula él que puede ocurrir eso. Bueno, esa es una pregunta bastante popular actualmente, que va ascendiendo en popularidad, desde luego, porque hay un mayor interés, una mayor conciencia actualmente por parte de la gente en relación con lo que está ocurriendo, de forma que la gente cree, bueno, que hay unas mayores manifestaciones en las diversas formas en las que se están produciendo y que estas van increciendo. Mi opinión es que estamos observando cosas que van creciendo por varios motivos, y uno de los motivos no dista mucho de la observación propia de lo que estamos haciendo nosotros con nuestro planeta, con toda la contaminación y la destrucción que se está produciendo. Hay un sentido de urgencia en este campo, y entonces mi propio interés, por ejemplo, en el estudio de estas formaciones es que, bueno, esta nueva era en la que estamos entrando recalca este tipo de pensamiento, desde luego. No sé si era exactamente la respuesta a la pregunta, José Luis, pero en fin, continuemos. Para el señor Ripoll, usted ha dicho no niega la evidencia de la existencia de ovnis. ¿A qué atribuye entonces el secretismo de los estados sobre tal realidad? ¿Cree que los organismos oficiales intentan ocultar pruebas o indicios de que los extraterrestres pueden estar visitando la Tierra? Bueno, es que son dos cosas lo que se le atribuyen a Ripoll muy diferentes, lo uno y lo otro, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, efectivamente yo no niego la existencia de las evidencias que nos presentan de que objetos extraterrestres, bueno, objetos que no están en la Tierra, digamos, pues han sido identificados. El secretismo, yo no creo que haya secretismo. En eso lo niego, que haya secretismo. O sea, yo pienso que los países en los que se han producido o que son responsables de que se haya producido alguna identificación de algún objeto se haya encontrado algún objeto no identificado, el programa en el que estaban metidos era un programa de defensa en general y no podían hablar de este programa. Yo recuerdo el caso de los ASAT, de los antisatélites. A finales de los años 70, la Unión Soviética y también Estados Unidos por otra parte, pero la Unión Soviética concretamente, entró en unos programas de satélites antisatélites, por si acaso un día pues había que destruir los satélites que estaban observando o que estaban tomando información del lado contrario. Y este programa era un programa que consistía en dos satélites, un satélite que estaba en una órbita muy estable, circular, y el otro que tenía una órbita, este era el objetivo, el target, y el otro era un satélite de órbita muy excéntrica, que adquiría una energía potencial en su apogeo, y luego en el perigeo chocaba contra el otro. Al chocar, pues se destruía en muchísimos pedazos, algunos de los cuales reentraban en la atmósfera. Y fue una época en la que en el Japón se detectaron muchísimos ovnis. Estos ovnis efectivamente eran conocidos perfectamente tanto por los americanos como por los soviéticos. Y ni los desmintieron ni los dieron a luz, porque eran unos proyectos que estaban incluso en contra de los acuerdos que se estaban intentando firmar de defensa, los SALT, ¿no? Simplemente pues sucedieron, los filmaron, salieron en muchos periódicos,
Yo no creo que los países intenten tener secretismo en los ovnis. Lo que pasa es que esto era un proyecto aparte, no se podía dar información de él. Yo tengo la seguridad de que eso existe y lo he vivido además. En cuanto ha habido algo así que se parezca a ovnis, aparece por la noche, depende, 1 o 2 tipos ahí, raros, pidiendo y exigiendo las evidencias que se hayan tenido. Y les digo que la oficina principal de esto está en Langley, precisamente donde está el gran centro de la CIA. Hace 30 años por lo menos. Y que han sido drásticos en sacar de en medio a todas las personas importantes. Lo importante, cuando es un pobre diablo, no, pero cuando es una persona importante, no tienen inconveniente en asesinarlo. Si quiere le digo unos cuantos nombres de colegas científicos a los cuales se llevaron por delante. Empezaron por el almirante Forrestal, que era ministro del Interior, lo tiraron del piso 16. Dicen que se suicidó, su familia siempre lo ha negado, fue el único que a Truman le dijo: esto hay que decírselo al pueblo. De 12 personas, entre los cuales estaban, todos se han muerto ya, ¿verdad? Entonces, pero le puedo decir de esas personas secretísimas... Si hay este secretismo, ¿cómo se explica entonces que el Ministerio de Defensa americano le diera todos los datos que tenían al profesor Hynek para que estudiaran el tema? No, Hynek no sabía nada, casi nada sabía. Y ahora lo sabemos que Hynek no sabía nada. Creímos que sabía menos de lo que sabía y de repente apareció, por ejemplo, en el informe de Groch 13, apareció él firmando una cosa en la cual había habido una abducción de un sargento que se lo llevaron en un ovni y luego apareció a 3 kilómetros mutilado por completo, de una manera rarísima como solían mutilar a otras gentes. Y ahí apareció Hynek, que nos extrañó que Hynek supiera eso. Si es que, es decir, yo creo que ahora, y siento decirlo, pero creo que el señor... Freixedo se está contradiciendo, porque primero ha dicho que Hynek no sabía nada, después ha dicho que Hynek sabía mucho y que lo dijo posteriormente. Hynek no sabía de la totalidad del asunto, no sabía nada. Es decir, no perteneció nunca al famoso MJ-12, nunca. Y entonces creímos, se engañó durante un tiempo y creímos que sabía menos, sabía algo más. Y después al fin fue cuando él empezó ya a salir para afuera, a sacar para afuera todo lo que tenía, que no era todo lo que hemos sabido después.